Hola compañeros, muy buen día para todos. Les habla Luz Dari Pérez, yo soy terapeuta ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, distribuidor de ARL Sura. Hoy vamos a tener un pequeño espacio en el que vamos a hablar acerca de la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Hablaremos acerca de las causas, de los síntomas y de cuáles son aquellas medidas de prevención que podemos tener en cuenta para poder disminuir la aparición de estos síntomas. Iniciamos hablando sobre el peligro biomecánico, ¿sí? Este es un peligro en el que todos en algún momento durante la jornada laboral podemos estar expuestos. ¿Qué nos habla el peligro biomecánico? Son condiciones del puesto de trabajo inadecuadas, como las posturas que realizamos durante la jornada laboral, los movimientos repetitivos, la manipulación inadecuada de alguna carga. Todo esto nos pueden llevar a posiciones forzadas a nivel de cuello, miembros superiores, espalda, miembros inferiores que nos pueden afectar la salud a nivel osteomuscular. Iniciaremos hablando acerca de la fuerza. Cuando aplicamos más fuerza de la que de pronto somos capaces de hacer, esto puede llegar a generar dificultades o problemas en nuestra salud, ya sea cuando aplicamos una fuerza de una vez de impacto, ejemplo, en la manipulación de un portón, o cuando se aplica una fuerza menos intensa, pero es de manera prolongada o continua durante la jornada laboral. Todo esto me puede llegar a afectar músculos, tendones, articulaciones. La postura. ¿Cómo es la postura durante nuestra jornada laboral? Si tenemos una postura ya sea en posición sedente, es decir, sentados, o posición de pie, esta postura siempre debe buscar la alineación de mi cuerpo, es decir, hombros deben estar ligeramente relajados, cuello neutro, mirando siempre al frente y alineado con nuestra columna. Cuando tenemos posturas inadecuadas durante la jornada laboral, nos puede ocasionar cansancio, fatiga muscular, ¿sí? Dolores musculares e incluso desviaciones. Todo esto se puede llegar a derivar o prolongar a largo plazo. Aquí vemos algunas imágenes de postura. Las que vemos en la parte superior son posturas adecuadas en posición sedente en el momento de manipular una caja, la cual la espalda debe estar completamente recta. Y en la parte inferior vemos posturas inadecuadas, ¿sí? Aquí vemos otras posturas que podemos realizar durante la jornada laboral. Movimientos. Aquí ya hablamos desde la manera como nos agachamos al levantar una caja que está pesada, hasta la manera como ubicamos nuestras manos en el momento que vamos a escribir o a digitar. Es importante recordar que tanto los movimientos únicos que ameritan mucho esfuerzo, como aquellos que son repetitivos que necesitan un menor uso de fuerza, es decir, en el momento de pronto que estamos usando el mouse o digitando, pueden ser causantes de lesiones siempre y cuando se realicen de forma incorrecta y que tengamos un tiempo prolongado de exposición, es decir, llevemos cerca de, no sé, podemos hablar de años realizando estos movimientos de manera inadecuada. O un movimiento que se ejerza de pronto bruscamente en el momento puede llegar también a generar una lesión. Otro factor de riesgo es la duración de la jornada. Muchas horas seguidas haciendo movimientos repetitivos, estando de pie o ejerciendo fuerza física puede ser perjudicial para los trabajadores. Siempre es importante controlar esas horas de trabajo. Si estamos de pie durante la jornada laboral y tenemos un corto espacio para poder sentarnos, podemos realizarlo, ¿sí? De esta manera vamos a disminuir esa fatiga muscular a nivel de miembros inferiores. Pero pues ya todo eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos de las medidas de prevención. El espacio de trabajo.
también puede ser un factor de riesgo influyente en la aparición de los DME. Si la persona trabaja sentada, es importante que la altura de la silla debe adaptarse a la del trabajador y los pies deben apoyarse completamente al piso. En caso de que no lleguemos al piso, es importante contar con un apoyapiés. El respaldo de la silla debe hacer que se pueda reposar la espalda, sin que de pronto esa inclinación la persona quede ya como acostada en la silla. Un asiento acolchado reduce la tensión que afecta a los glúteos e isquiotibiales. La silla siempre se sugiere que tenga movilidad para que así el cuerpo tenga margen de movimiento, ¿sí? Es decir, la silla o el cuerpo se pueda mover al mismo tiempo que la silla. Si la persona trabaja de pie, si el puesto de trabajo requiere estar de pie todo el día, el espacio debe permitirle mantenerse en movimiento, evitando así quedarse parado en una misma posición. También se debe utilizar un calzado que brinde comodidad. Iluminación. El espacio en el que se labore debe estar correctamente iluminado, de manera que el trabajador no debe forzar la vista para realizar el trabajo. La iluminación no debe ser ni muy opaca ni muy excesiva y adecuarse a las necesidades del trabajador y del trabajo. Pero, ¿qué puede ocurrir si no intervenimos el peligro biomecánico? Es decir, todo lo que acabamos de hablar, todos esos factores de riesgo, ¿cómo pueden influir en nuestro cuerpo? Y es allí donde aparece el desorden musculoesquelético, que se define como un trauma de tipo acumulativo, es decir, se da con el paso del tiempo, ¿sí? Se da con el tiempo de exposición que tengamos en la tarea que estamos realizando. Es una familia de trastornos de músculos, tendones y nervios, es decir, me va a afectar solamente esa parte del cuerpo, que pueden ser causados, acelerados o agravados por todos los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Cabe resaltar que esos factores de riesgo son si se realizan de forma inadecuada. Aquí tenemos algunos desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos la tortícolis, que es la contracción muscular prolongada en el cuello, la lumbalgia, que tiende a ser como la lesión o el síntoma más continuo, más frecuente que se puede presentar, que es dolor en la parte baja de la espalda, la lordosis, que ya aquí hablamos de desviaciones de la columna, escoliosis, también es una desviación de la columna de derecha a izquierda, síndrome de túnel carpiano, ya es una afección a nivel del nervio mediano, que es causado por un atrapamiento en la zona de la muñeca. Tendinitis, aquí esta lesión nos afecta los tendones, ¿sí? De cualquier segmento corporal, llámese miembros superiores, es decir, brazos, piernas, ¿sí? Y lesiones musculoesqueléticas en general, aquí ya abarca muchos signos y síntomas que puede afectar desde cuello, hombros, codos, muñecas, manos, columna, rodillas, tobillos, pies, ¿sí? Y obviamente incluye todo lo que son músculos, articulaciones y nervios. Y ahora hablaremos acerca de qué podemos realizar para poder prevenir la aparición de esos desórdenes musculoesqueléticos, ¿sí? Con el fin de mitigar esa aparición de síntomas. Primero, lo que les recomiendo, compañeros, la importancia de la pausa saludable. ¿Qué es una pausa saludable? Un periodo de recuperación que tenemos durante la jornada laboral, que es seguido de un periodo de tensión de carácter físico y psicológico generado por el trabajo y las características propias de la tarea que ejecuto. Es decir, esta pausa saludable es ese periodo de recuperación que yo voy a utilizar cada 2 horas de trabajo continuo, ¿sí? Para poder estirar mi cuerpo, estirar esos segmentos corporales que más utilizo durante la jornada laboral. La pausa saludable es un mecanismo efectivo para reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.
Ya en otro momento tendremos otro espacio donde hablaremos acerca o ya más detallado acerca de estas pausas saludables. Higiene postural. Este es otra medida de prevención. Debemos tener una postura correcta para cada labor que ejecutamos durante la jornada laboral. Aquí tenemos una higiene postural en posición sedente. Recordemos que la higiene postural es la manera como yo adecuo mi cuerpo, ¿sí?, con relación a mi columna, cuello, de manera alineada, ¿sí?, relajada y que me permita un confort laboral durante la jornada laboral. Entonces, acá tenemos cómo es una postura correcta cuando estamos en posición sedente frente a un computador. Si miramos el respaldo de la silla, el asiento, la silla siempre debe estar ajustada a la altura del trabajador. Ubicar la pantalla siempre de frente, no diagonal, evitar esa continua flexión de cuello en el momento de pronto de mirar el computador. Si vemos que el computador está demasiado bajo, lo que debemos solicitar es una base para computador y de esta manera lograr la altura. Los antebrazos siempre deben estar apoyados en la mesa, ángulo de 90 grados, tal como lo percibimos, como lo vemos en esta imagen. Ángulo de 90 grados completamente apoyados a la mesa de trabajo. El mouse y todos aquellos elementos que utilicemos de manera frecuente deben estar al alcance del trabajador. Procura que los pies siempre deben estar apoyados al piso. En caso de que no alcance, es allí cuando necesitamos un apoyapiés, ¿sí? Logrando igualmente ángulo de 90 grados en rodilla. Pero como no todas las posturas son en posición sedente, ¿sí?, no siempre debemos laborar frente a un escritorio, frente a un computador, también tenemos algunas recomendaciones de cómo trabajar de pie correctamente. Primero, cambia el pie de apoyo con regularidad. Ya este nos aplica cuando nuestro puesto de trabajo no nos permite ni siquiera movernos, ¿sí? Si no me permite moverme en el puesto de trabajo, por lo menos voy a cambiar el pie de apoyo, ¿sí? Todo ello va a reducir la tensión en lumbares y en la zona espalda. Evita tener que estirarte al momento de realizar alguna tarea. Trata de hacerla siempre de frente y a una distancia cómoda entre 20 y 30 centímetros. En este punto hago mucho énfasis en la apertura de portones. Sabemos que tenemos apertura de portones manuales, ¿cierto? Y otros que son eléctricos, otros que son con manivela. Cuando son manuales, siempre debemos estar lo más pegada posible al portón, ¿sí? Evitemos hacer estiramientos a nivel de miembros superiores. Recordemos que la fuerza siempre la ejercemos en las piernas. Evita girar la espalda o los hombros en caso de tener que hacer algo a cualquiera de tus lados. Mueve el cuerpo completo, ¿sí? Si debemos realizar alguna actividad a algún lado, ¿sí?, de mi cuerpo, lo que debo hacer es girar cuerpo completo. Evite realizar giros de espalda. Procura siempre que tus rodillas estén ligeramente flexionadas y mantén la espalda recta. Además de una postura correcta para trabajar de pie, es importante incorporar a nuestros hábitos las siguientes recomendaciones ergonómicas y así evitar las consecuencias negativas. Utilice siempre prendas cómodas que no ciñan mucho y no entorpezcan la circulación y oxigenación de los músculos. Los zapatos deben ser de tacón pequeño y un empeine reforzado permitiendo la comodidad en posición de pie. Ten cerca un asiento para descansar cada cierto tiempo. Es importante contar con una silla, con un banco, con un taburet, donde podamos cambiar de postura, pasar de pie a sentados. Evita trabajar con la espalda encorvada o girándola excesiva constantemente. Recuerda que espalda siempre debe estar recta y cuello alineado. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo, ya que eso nos puede llegar a causar otro tipo de accidentes como caídas a nivel.
Y listo, muchachos. Espero realmente haya sido de muy provecho esta capacitación, que se les haya de pronto quedado aquellas recomendaciones generales y podamos aplicarlas en cada uno de los puestos de trabajo, entendiendo que cada puesto de trabajo es completamente diferente, expuesto a riesgos diferentes. Lo que debemos hacer es esas recomendaciones, ajustarlas al puesto de trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo y que terminen de pasar un excelente día.